Dios les bendiga, chicos. Seguimos con la clase. Esta clase que estamos teniendo en la casa. Si ustedes ven el cartel ahí dice yo me quedo en casa. Esta palabra que está aquí también tenemos en la Biblia y está en Deuteronomio capítulo 20 versículo 4 que dice: nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Leemos de vuelta: nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Esta historia que nosotros vimos del rey David cuando fue a atacar a Goliat, porque Goliat amenazaba al pueblo de Israel, entonces él se había enojado mucho porque Goliat estaba amenazando al pueblo de Dios y hacía mucho tiempo que lo hacía todos los días. Entonces nosotros podemos ver que cuando alguien nos ataca o cuando el enemigo nos ataca, nosotros tenemos uno que nos defiende. Nosotros tenemos a Dios que nos defiende. Por eso la Biblia dice: nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. ¿Cuántos creen que David tuvo la victoria? Todos creemos que Dios le dio la victoria porque David, ¿qué hizo con Dios? La Biblia dice que David confiaba en su Dios. Y esta canción que nosotros recién cantamos decía: él era un muchachito muy valiente que confiaba en su Dios. Por eso nosotros tenemos que estar confiados en Dios. Y acá tenemos unos dibujitos que después le vamos a hacer llegar por foto. Y este dibujito es la actividad que nosotros vamos a hacer hoy. Tenemos que pintar el dibujo y tenemos que ponerle la lana a las ovejitas. Y aquí está el texto que dice acá: nuestro Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Dios les bendiga. Nos vemos. Saluden, chicos. Chao. 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 Chao, chicos. Chao. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, saludamos a los chicos que nos están mirando en esta hora. Les saludamos a todos los chicos que están conectados, que van a estar escuchando y compartiendo con nosotros. Queremos cantar una canción y enseñarles para que ustedes también se aprendan. Bien, esta canción dice así: David era un muchacho muy valiente que un día a un gigante enfrentó, a un hombre muy forzudo y muy grandote, enemigo del pueblo de Dios. El hombre se reía a carcajada, ¡ja, ja, ja!, al ver al muchachito valentón. Y este cuando menos lo esperaba, ¿ves cómo hacía la onda? Y este cuando menos lo esperaba, David de un piedrazo lo venció. David, él solo confiaba en su Dios. Por eso era fuerte y poderoso y no temía a un oso ni a un león. Bien, hoy vamos a aprender una historia que está en la Biblia. Bien, el título dice: David, músico y guerrero. Acá vamos a ver en esta historia, de que Dios siempre está con nosotros. Sí, muy bien, José. Bien. Acá dice, a ver si pueden ver el dibujito. Ahí es que vemos a un pastorcito que está cuidando las ovejitas. ¿Sí, José? Mira, José. Se llama el que tenía ahí con... Este se llama David, ¿sí? Está ahí cuidando a las ovejas. Bien. Bueno, Mamá, mira, si quieres ser... a ver qué me quiere decir. Había un enemigo que tenía un coso de abejas. Ahí, Bien. le tiró una El piedra. primer rey que Dios levantó se llamaba Saúl. ¿Cómo se llamaba el primer rey? Saúl. Saúl. ¿Saben que Saúl no obedecía las cosas de Dios? Saúl no hacía lo que Dios le mandaba, le era muy desobediente. Entonces Dios tuvo que levantar a otro rey y le levantó a David. ¿Cómo se llamaba? David. Acá, como le mostré recién, David era un jovencito
un jovencito pastor que cuidaba las ovejas de su papá, que cuidaba las ovejas de su familia en un campo. Él cuidaba y era un muchachito muy valiente y muy temeroso de Dios, y él siempre le quería agradar a Dios en todo lo que él hacía. David, cuando todo estaba tranquilo, las ovejitas estaban comiendo, descansando, cuando él veía que no había ningún problema, estaba todo tranquilo, ¿saben qué hacía David? Ven que acá al ladito tiene un arpa. David, en su momento de tranquilidad, él hacía canciones, hacía alabanza para Dios. Hacía una hermosa alabanza para Dios y le cantaba a Dios allá en el medio del campo, mientras que cuidaba las ovejas. Él estaba ahí y escribía canciones muy lindas para Dios. David era como le dije, muy valiente, y era un hermoso muchachito que siempre quería agradarle a Dios. Bien, ¿se acuerdan que le dije cómo se llamaba el rey, el primer rey que Dios levantó? Saúl. Acá está Saúl. ¿Saben que Saúl, por ser desobediente y porque no le hacía caso a Dios, había un espíritu malo que le molestaba al rey? ¿Y saben cómo se iba ese espíritu? El rey mandó a llamar a David. ¿Se acuerdan que le dije que David, qué hacía en sus tiempos libres, cuando estaba tranquilo? Tocaba el arpa. Tocaba el arpa y cantaba a Dios y escribía canciones para Dios. Entonces, el rey, cuando se sentía mal, estaba molesto porque le molestaban esos espíritus malos, David con su hermosa arpa empezaba a tocar las músicas, la alabanza que él hacía para Dios, y el rey se tranquilizaba y todo lo malo que le hacía sentir al rey se iba. Pero ¿sabe qué? En ese tiempo se armó una guerra. Estaban los filisteos que tenían un gigante, como ven acá, que empezó a insultar al pueblo de Dios. Empezó a decir toda cosa mala contra el pueblo de Dios y decía que el que le vencía a él, ¿quién le podía vencer a él? Y preguntaba así y decía un montón de cosas malas. En eso... Era David. Sí, David estaba acá tocando el arpa. David vino a ese lugar a traerle alimentos para sus hermanos. ¿Se acuerdan que David era el más chiquito de sus hermanos, y los hermanos mayores estaban en la guerra, se estaban preparando ¿para qué? Para enfrentarle al gigante. Pero le apareció David trayendo la comida para sus hermanos que estaban en el ejército. Apareció David y escuchó todos los insultos que decía este hombre contra el pueblo de Dios, y se puso mal David, ¿sí? Se puso mal porque no podía escuchar tantas cosas malas que decía de Dios. Y se presentó David se presentó delante del rey y le dijo: yo le voy a enfrentar a ese rey. En el nombre de Dios me voy a presentarle. Entonces, ¿qué hizo el rey? Acá encontró un valiente. Agarró a David y le empezó a poner todas las ropas de los que usan los soldados, que usan los guerreros. Le dio, acá ven que tiene para cubrirse, le dio espada, le puso casco, le preparó para que se enfrente con Goliat, se llamaba el gigante, ¿sí? Se presentó para que se presente con el... Sí, tenía espada, todo. Pero David no se sentía cómodo con toda esa ropa que le quería dar el rey. Y le dijo no. Dejó toda esa ropa y se fue corriendo. Acá se pueden mirar más abajo. Acá. Se fue corriendo a un arroyo, un lugar donde había muchas piedras, y juntó 5 piedras. ¿Cuántas piedras juntó? ¿No eran 7? No, 5 piedras juntó David. Y con esas 5 piedras, ¿saben qué hizo? Se fue a enfrentarse con el gigante. ¿Qué piensan ustedes? Miren cómo estaba el gigante. Era grande, era muy gigante. Y David era muy chiquitito, ¿sí? Pero una espada. Acá tenía el gigante tenía la espada, ¿sí? Tenía las barbas. Sí, tenía de todo. Pero él estaba todo preparado así como un guerrero para hacerle guerra contra el pueblo de Dios. Y David se fue al arroyo, dejó todo lo que le quiso dar al rey, dejó la espada, el casco, todo dejó porque él se sentía